Luego te preguntaré. Luego hablamos, luego hablamos. Entonces, daros las gracias. Yo digo, para mí es muy especial que me deis esta visión de cómo han ido evolucionando las cosas. Ya hemos estado hablando de arte, tú acabas de dar tu visión de la modelo, es cierto. Era uno de los objetivos del libro, la belleza, no solamente esa belleza de cánones, de proporciones, la belleza estética, y Inés lo representa, es una mujer que sí, que es bella, pero al final lo que nos enamora de su personaje es cómo es, cómo vamos a ir descubriendo lo que hay debajo, y el propio inspector, que como tú bien dices, está locamente enamorado de ella, realmente está enamorado cuando ya la conoce, y cuando más la aprecia, no es precisamente en sus mejores momentos, es cuando ya está deshecha, está destrozada, vestida de negro, despeinada, y sin embargo, sigue apreciando la belleza en Inés. Porque es eso, la belleza es probablemente uno de los términos más subjetivos a los que nos enfrentamos. Lo que es bello para uno no lo es para otros. Y por eso hay que ir más allá, ¿no? Y descubrir la belleza, es un poco lo de la bella y la bestia, ¿no? Está como muy manido, lo de la belleza está en el interior, ¿no? Es que continuamente se nos demuestra que es así, y es lo que tú decías, y no, pues solamente las 5 mujeres espectaculares del mundo serían las que se llevasen todos los hombres de calle. Y afortunadamente, pues eso no es así, porque somos capaces de ver la belleza más allá, y eso es lo que el arte también nos ha ayudado a conseguir, que la belleza no solamente está en el canon. Cuando yo estuve en Viena investigando para esta novela, y a mí Klimt me encanta, es uno de mis pintores favoritos. Tú te plantas delante de un cuadro de Klimt y ves esas mujeres deformadas, retorcidas, de color gris incluso, porque él utiliza esos colores para pintarlas, y aún así te están transmitiendo algo que en un momento dado te resulta bello. Eso es lo que comentábamos antes, ¿no? de la maravilla del arte. También un poco por alusiones, cuando tú decías que no veías muy claro lo de la modelo real con el pintor en esa época, por la irrupción de la fotografía y tal. Bueno, Klimt utilizaba muchísimas modelos. Él tuvo 14 hijos, de los cuales solo reconoció 4. La mayoría de estos hijos fueron con sus modelos. Sus modelos le adoraban. Su taller era una mezcla de mujeres de la alta burguesía y de la aristocracia que pagaban 20.000 coronas, que entonces valía un retrato de Klimt, 20.000 coronas, un poco por dimensionar, en esa época un alquiler para un mes en una habitación eran 3 coronas. Pues 20.000 coronas era lo que costaba un retrato de Klimt. Entonces en su taller se mezclaban estas mujeres con luego otras mujeres modelos, que normalmente eran de clases bajas, de clase obrera, que acudían a él a pesar de que ya habían dejado de trabajar para Klimt cuando tenían un problema, una dificultad. Y él siempre las atendía, les daba dinero, subvencionaba la educación de sus hijos, aunque no fueran suyos, porque tuvo muchos con ella, pero no todos. Sí que utilizaban las modelos en esa época los pintores, igual no todos, pero por ejemplo a Klimt le gustaba mucho pintar sobre el natural, pintar sobre la modelo. Su taller eso, era una pasarela de modelos continuos. Estas mujeres pelirrojas que muchas veces vemos en sus cuadros eran mujeres reales. De una de ellas incluso él contaba la anécdota que decía, no me acuerdo su nombre, pero decía, tiene un trasero mucho más bonito que la cara de muchas mujeres. Él las adoraba, tenía una relación muy especial con las modelos. Y yo me he basado mucho en el personaje de Gustav Klimt, incluso dudé si lo introducía en la novela como un personaje con cierta importancia, ¿no? Para que fuera el pintor, pero luego, claro, al final Klimt tiene su propio recorrido vital y yo no podía manejarlo a mi antojo, y necesitaba un personaje que pudiera manejar a mi antojo. Pero el personaje del pintor está muy basado en la figura de Gustav Klimt, un personaje muy excéntrico, también muy de la época, ¿no? Los pintores en esa época eran personajes con una personalidad muy arrolladora, muy transgresora, y más en la Viena, donde hablábamos de ese enfrentamiento, ¿no? Entre lo clásico, lo tradicional, la aristocracia y la bohemia. La bohemia vivía una vida tremendamente loca. Hay pasajes de la novela, vosotros que lo habéis leído, donde son auténticas orgías de drogas, de sexo, de todo. Y a mí hay veces que me dicen, oye, no hay imaginación, ¿no? Te las pasa un poco. Yo, no, son reales. O sea, en esa época los artistas experimentaban mucho con todo para fomentar su creatividad. Un poco también, bueno, y en esta también, ¿no? Pero que parece que es algo como muy moderno, y ya lo teníamos en Viena en principios de siglo y en París también. Era gente que también, para situarse socialmente en una posición rupturista, pues eso, se colocaban en los extremos, en las actuaciones polémicas, y en especial en la sociedad vienesa. Y una de las cosas que me ha sorprendido, para mí, yo siempre digo que esta novela para mí ha sido una de las recorridos más sorprendentes que he hecho de todos los que he escrito. Porque cuando yo decido escoger Viena como escenario de la novela, no pensaba que me iba a sorprender de la forma que me ha sorprendido la ciudad. Es muy probable que a todos vosotros la ciudad de Viena os evoque el palacio,
os digo que sí, el Vals, el Danubio, son los tópicos, es una ciudad de muchísimos clichés. Sin embargo, Viena es una ciudad tremendamente rica y sobre todo en esta época. Estamos hablando de principios del siglo XX, era la capital de un imperio en decadencia, un imperio que atravesaba una crisis política, y económica y social brutal y que sin embargo es donde se produce la mayor concentración de genios que ha vivido Europa. Pensamos en Klimt, que acabamos de nombrar, en Freud, en Mahler, en Stefan Zweig, en Schoenberg, un poco, solo por decir los más famosos, pero es que era una colección. El propio Hitler no es ejemplo de genio, pero para que nos dé una idea de cómo la Viena de esa época influye en todo el pensamiento del siglo XX, el propio Hitler empieza a fraguar su antisemitismo en Viena en esa época. Cuando él acude a ingresar en la Academia del Arte, le rechazan y entonces se dedica a deambular por las calles, a imbuirse del clima de antisemitismo que existía entonces en la ciudad, y es ahí donde empieza a surgir la semilla del nazismo. Eso como anécdota, como dato curioso, pero es que Viena influye en el pensamiento de todo el siglo XX, mucho más allá de los palacios, de Sisi, del emperador. Luego también, hablando de la trama oscura de la novela, de la trama detectivesca, Viena era una de las ciudades más corruptas y más degeneradas de la Europa del principio del siglo XX. El índice de criminalidad y de prostitución era de los más altos de Europa.